Bendiciones, 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 bendiciones y más bendiciones. Buenos días, buenos días. Bendiciones a todos. El pastor Vladimiro Monroy nuevamente desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles. En este jueves 16 de octubre 2025. Y lo que siempre decimos, podrán venir muchos 16 de octubre, muchos, pero nunca 2025. Eso quiere decir que el tiempo se va. Y el Señor decía que, o la Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. No es que hayan sido malos desde el principio, sino que con la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, toda la creación quedó bajo maldición. Pero ahora cuando nosotros decimos buenos días, nosotros mismos hacemos que los días sean buenos. Pero la Biblia es clara que dice que los días son malos. Muy bien, este es un saludo, una pequeña introducción, pero vamos a entrar en este momento. En esta ocasión estamos nuevamente en el Evangelio, en la serie El Hijo de Dios según el Evangelio de Juan, y este es el sermón número 4. Pero el título del sermón es El Hijo de Dios y la verdadera libertad del pecado. El Hijo de Dios y la verdadera libertad del pecado. En nuestra serie, El Hijo de Dios según el Evangelio de Juan, y este es el sermón número 4. Las tres últimas semanas, el jueves pasado, hablamos en Juan 5:19, Dios, Hijo, su vida y autoridad espiritual. En el jueves anterior, Jesús, el Hijo de Dios, como el único medio de salvación. Ahí fue también, estos sermones, los antiguos fueron sobre Juan 1:14. Ya el de la semana pasada fue en Juan 5:19. O sea que el primero fue la encarnación del Hijo de Dios y sus implicaciones a favor del hombre. La encarnación del Hijo de Dios y sus implicaciones a favor del hombre. Estoy haciendo un recuento de los 3 sermones anteriores y hoy vamos a hablar del Hijo de Dios y la verdadera libertad espiritual del pecado. Libertad del pecado, perdón. Ahí vamos a ir a la palabra, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por el privilegio nuevamente de estar frente a la cámara. Gracias por poder llegar a los corazones de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentre. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. A los hermanos de Comunidad Cristiana, a todos nuestros seguidores que nos ven en diferentes lugares. Y como siempre, un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala. Ya estamos en el mes de octubre. Prácticamente el calor ya nos dejó. Ya tenemos como 2 semanas de estar un poquito fresquecito. De hecho, el día de antier creo fue, llovió fuertemente toda la noche del martes y el miércoles. Fue tremenda lluvia. Amén. Pero damos gracias a Dios. Así que en este momento. Así que de nuevo, un saludo a todos y vamos a entrar en la palabra. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo Cristo, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ese es el versículo clave. Amén. Y a manera de introducción, el verso 12 del mismo capítulo, Jesús había reafirmado ser la luz del mundo. Y dado a ellos, muchos habían creído en él. Dado el legalismo religioso por parte de los enemigos de Jesús, principalmente los fariseos, esa afirmación ya venía causando gran descontento en ellos, hasta pretender deshacerse de Jesús al no saber distinguir entre su identidad, obviamente,
y la de ellos, porque lo que más les molestaba a ellos, les chocaba, era que Jesús dijera que él era hijo de Dios. Y el hijo de Dios que los judíos habían estado esperando por tantos años, según las profecías del Antiguo Testamento. Pero obviamente, como hemos dicho, si Jesús hubiera nacido de un palacio, de un rey, de una princesa, o de un potentado, de un rico, de un millonario, pero venía de gente sencilla, gente humilde, de María, una mujer sencilla, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué se podía esperar? Y luego lo habían visto crecer bajo el cuidado de José, un carpintero humilde. No podían creer realmente que fuera el Hijo de Dios. Era tal prejuicio religioso que no podían entender que estaban frente en quien se encuentra la verdadera libertad. Y quienes hemos encontrado la verdadera libertad en Cristo, sabemos que seguirle y servirle no es nada fácil. Pero si nos mantenemos, fieles, enfocados en Él, en su palabra, dejando atrás, podemos llegar a la meta final, que es vivir con Él eternamente. Decía que no es fácil servir a Dios. Y todos los que conocemos de Cristo lo sabemos, lo hemos experimentado. Pero lo bueno es que yo siempre digo que si con Dios, sirviéndole a Dios, a veces no la vemos difícil, cuanto más sin Él. Jesús nunca dijo que creyéramos en Él y que íbamos a tener toda la vida acomodada. Como quien dice, pues acuéstate en un sofá, un sillón, en una hamaca, a disfrutar. No. Por el contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Servir a Dios no es nada fácil. Todos los que le servimos a Dios sabemos que la lucha, el apóstol Pablo lo dice, que no es contra lucha y carne, sino contra huestes espirituales, contra legiones, contra principados. Pues el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el primero, es el principal en que no querer que la obra avance, que la obra de Dios avance. Y nos ataca de diferentes maneras. Pero el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces, así de que la bendición es que mientras se le sirvamos, el Señor está con nosotros. Y también tenemos la seguridad de la vida eterna, que los que no tienen a Cristo no la pueden tener, no la tienen. ¿Okay? Bueno, este sermón se divide en 6 puntos. Primero, la necesidad de una verdadera definición. La necesidad de una verdadera definición. 2, la verdadera libertad se encuentra en Cristo. Y 3, hijos de Abraham, del diablo o de Dios. 4, hijos del diablo y de nadie más. 5, la afirmación de la divinidad del Hijo. Y 6, el Hijo, la promesa cumplida en él. En esos 6 puntos vamos a estar hablando en esta mañana. Amén. Así que vamos a ir al primer punto, la necesidad de una verdadera definición. Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Jesús se dirige a los que acababan de creer en él, a los que estaban recién convertidos, según dice el verso anterior, y les dijo, pues, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Ok? Muchos. Y cuando dice muchos, me imagino que una gran cantidad. Entonces, al parecer habían creído en Él, pero no estaban del todo convencidos. Por eso la importancia del discipulado. No basta solamente con las personas aceptan a Cristo, se conviertan, sino que hay que seguir un proceso, seguirles el proceso del discipulado, lo que antes se decía adoctrinar o autodoctrinar. Y Jesús nos insista no solo que creer en Él, sino que a permanecer en su palabra, en otras palabras, ser más discípulos
que creyentes. Siempre hemos estado diciendo la diferencia entre ser discípulo y creyente. El creyente cree. Y si salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera si cree en Jesús, quizás tal vez ni siquiera le ha aceptado, pero cree en Jesús, cree en Dios. Y en la iglesia hay muchos creyentes que llegan, se sientan, participan, dicen amén y tanta cosa, y están ahí, pero no hay un compromiso. No hay un compromiso. Mientras que el discipulado es un compromiso. El discípulo es seguidor de su maestro. El discípulo tiende a ser siempre, a ser cada día, parecerse más a su maestro. ¿Okay? Y los que vamos a la escuela, hemos ido a la escuela, sabemos que yo tengo maestros que siempre he dicho que me han marcado mi vida académica, maestros que me han marcado, y puedo mencionar, por ejemplo, en Azusa Pacific University, el doctor Darino. Se lo he dicho a él personalmente, usted marcó mi vida. Y tantos otros que podía mencionar. En la escuela primaria, también en el pueblo, tuve maestros y maestras que marcaron mi vida para siempre, como por ejemplo el profesor Macolima, el señor Tenchalira, y podía mencionar a otros también. Amén. Entonces, quiere decir que el discípulo tiende a parecerse a su maestro. Y es lo que somos. En cambio, cuando se es creyente, pues le da igual ir que no ir, no hay un compromiso. Si decide no ir, no va. Pero el creyente, el discípulo, él está comprometido. Él no mira las horas por estar en la casa del Señor. Y lo digo por experiencia, por cuando me ha tocado trabajar en lo secular. Claro, he tenido que trabajar porque para poder sostener a mi familia tenía que trabajar fuerte y duro. ¿Okay? Pero mi mente, yo miraba las horas por estar, porque no se llegara la hora de estar en la casa del Señor. Y decía uno de estos días que aunque en ocasiones había oportunidad de hacer overtime, horas extras, pues obviamente el cheque iba a salir mucho mejor. Pero el compromiso estaba estar en la casa de Dios. Estar en la casa, y aunque no se recibiera, porque muchos de los pastores más bien hemos tenido que poner de nosotros para sacar adelante la obra del Señor. Amén. Sin embargo, había ocasiones también que había que hacer inventario en la compañía y había que trabajar sábados y domingos. Y obviamente quienes trabajaban sábado y domingo, pues esa semana casi salía duplicada. Y a veces con niños pequeños con necesidad. Pero la iglesia era lo primero. Nunca nos quedamos a hacer horas extras, overtime, nunca nos dejamos de estar en la iglesia por estar haciendo el trabajo el fin de semana, aunque con grandes necesidades, ¿ok? Con grandes necesidades, pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es el discípulo. El creyente no. Bueno, pues me van a pagar más cuando voy a la iglesia, porque lo primero es lo primero, ¿ok? Entonces, pero para nosotros lo primero es Dios sobre todas las cosas. Entonces el permanecer en su palabra les llevaría a ser libres del pecado. Y ese es el consejo, a ser verdaderos discípulos. Y eso les llevaría a conocer la verdadera libertad. El segundo punto es, la verdadera libertad se encuentra en Cristo. Y sigue diciendo el Señor, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad se encuentra en Cristo. Los que apenas habían creído en Él actuaron de manera precipitada. Como descendientes de Abraham se creían los exclusivos, porque obviamente Dios hizo un pacto con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces, y se conoce a Abraham, es conocido en la historia bíblica como el amigo de Dios. Y entonces ellos se creían que por ser descendientes de Abraham, ya la tenían hecha. Ya la
se olvidaban de la esclavitud en Egipto, en Babilonia, Persia, Siria y ahora de Roma. Y ellos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Se habían estado más de 400 años en Egipto, siendo esclavos de donde Moisés los sacó con mano fuerte. Habían estado en Babilonia por 70 años, estuvieron en Persia, fueron esclavos de Siria y ahora eran esclavos de Roma. Estos países habían prácticamente predominado, se puede decir, tal vez no la palabra conquistar en el caso de Persia y Siria, pero habían tenido control sobre el pueblo de Israel. Amén. Y entonces, pero ellos decían, si somos hijos de Abraham, somos libres. No entendían que Jesús les hablaba de la libertad espiritual. No les estaba hablando de la libertad política, la libertad social, sino la libertad espiritual. Esa libertad que se siente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y ahora Jesús les aclara que son esclavos del pecado. Y aún seguían siendo esclavos de Roma porque tenían, por 200 años, Roma había tomado control de Israel. Ellos le servían al César. Le pagaban impuestos al César dentro de su propio territorio. ¿Okay? Eran esclavos. Pero ellos decían que nunca hemos sido esclavos de nadie. Los esclavos eventualmente eran libres cada 50 años. Y lo que conocemos la historia, sabemos muy bien, en nuestra América Latina, la esclavitud que tanto se nos enseñó en la escuela primaria, en la secundaria, más que todo en la primaria, la historia. Y en el caso de ellos, los judíos, pues decían que nunca habían sido esclavos. Sin embargo, en la Biblia también, cada 50 años se había declarado el año sagrado, donde el año del jubileo, donde todos los esclavos eran libres, donde las deudas eran perdonadas. Sin embargo, ellos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Así es el diablo. El diablo es un hábil engañador. El diablo es un hábil mentiroso. Por eso es de que él dice la Biblia que el diablo es padre de mentira. Entonces, por eso decimos que la verdadera libertad está en Cristo Jesús. El punto número 3, hijos de Abraham, del diablo o de Dios. Entonces, siempre en el capítulo 8 de Juan, versículos 37 al 40, les dice el Señor, porque ellos dijeron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Repito, habían estado 430 años en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, habían sido exiliados, llevados por la fuerza, habían sido esclavos de Roma, de Persia, de Siria, pero nunca habían sido esclavos de nadie. Porque eran descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, si sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si Abraham, repito, es conocido como el amigo de Dios. Y entonces ellos eran hijos de Abraham y entonces estaban desobedeciendo. Rechazaban al Hijo de Dios. Rechazaban al enviado de Dios. ¿Ok? Y así pasa con mucha gente, ¿verdad? Que rechaza la salvación, rechaza el perdón de sus pecados. Están siendo esclavos prácticamente del pecado. Esclavos de Satanás. Claro, si uno le dice a una persona, usted es un esclavo del diablo, ya nos imaginamos la respuesta que va a tener. ¿Okay? Pero si no tienen a Cristo en su corazón, son esclavos del pecado. Y si son esclavos del pecado, pues obviamente se es esclavo de Satanás. Entonces, así que si bien por genealogía eran descendientes de Abraham, ya lo dije, espiritualmente lo eran de Abraham. Y Jesús les dice, lo que has visto en unión con su padre, pero ellos hacían lo que veían de su verdadero padre. Jesús hacía lo que él hacía en unión con su padre. Entonces ellos hacían lo que su padre hacía, no Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, como ellos decían, espiritualmente hubieran hecho las cosas que hacía Abraham, servirle a Dios, ofrecer sacrificios a Dios, a tal punto que Abraham hasta estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios.
Entonces, ante la afirmación de ser hijos de Abraham, Jesús les reprocha no hacer lo que hacía Abraham. Y realmente estaban muy lejos de hacer lo que hacía Abraham, a quien la Biblia le llama, repito, el amigo de Dios. Entonces hay unos 25 versículos bíblicos que respaldan a Abraham como el amigo de Dios. En Isaías se lee que Dios le llama amigo. Isaías 41:8. Hablar de Abraham es hablar de obediencia, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 7, Génesis 12, 1 al 4, y también capítulo 4, verso 15 al 6, etcétera, etcétera. Entonces, así mucha gente cree. Mucha gente cree, como la gente que cree en la religión, que creen que media vez tengan una religión, ya la hicieron. Mentira. Aquí hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo que la religión no salva, que la religión es hecha por los hombres, que la religión es un esfuerzo humano en busca de Dios y nunca lo va a encontrar, porque el hombre por su cuenta nunca va a encontrar a Dios. La religión va de abajo para arriba, es un esfuerzo humano y nunca encuentra a Dios. Si tú crees que a través de la religión encuentras a Dios, nunca lo vas a encontrar. El verdadero evangelio viene del cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el texto de oro de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esperamos que esta palabra esté llegando a tu corazón. Y que si tú en este momento, lo vamos a hacer al momento, al rato, pero si tú en este momento sabes que tu conciencia te dice que si mueres en este momento no sabes a dónde vas, ¿es por qué? ¿Es por qué? Porque no tienes la salvación de tu alma, no tienes la libertad en Cristo. La libertad, tú te mueves, haces todas las cosas, sales de tu casa, entras. Si no tienes problema con la ley, no tienes por qué preocuparte. Hablamos de la libertad social, de la libertad política, la libertad de la tierra. Pero estamos hablando de la libertad espiritual. De la libertad espiritual. Ya lo dije, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes infernales, contra espíritus de demonios, contra legiones en los aires. Yo recuerdo mi primer pastor decía desde el púlpito: si tuviéramos un telescopio espiritual, miraríamos aquí, decía, las legiones de demonios como enjambres de abejas, decía. ¿Quién no ha visto un enjambre de abejas? ¿Sí? Porque es la verdad. Alguien dice que fue a buscar al diablo en los lugares de pecado, a las cantinas, a los lugares donde se ponía y ahí no lo encontró. Y le dijeron: ve a la iglesia, ahí lo vas a encontrar. Y efectivamente, en las primeras sillas estaban de pierna cruzada, muy cómodo. ¿Por qué? Porque se infiltra, así como lo hizo también cuando se infiltró entre los ángeles y llegó al cielo. Y yo no podría decir en este momento si los ángeles lo distinguieron, es posiblemente que no. Se vestía como ellos. Pero Dios lo distinguió ahí arriba. Y le dijo: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Fue cuando acusó a Job. Entonces, nuestra lucha es fuerte. Por eso decía en un principio que servir a Dios no es fácil. Dios nunca dijo que aceptáramos a Cristo, que ya la teníamos hecha. Sin embargo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y lo hemos visto, los que conocemos a Cristo ya por varios años, 53 años que cumplimos de haber aceptado a Cristo el pasado 22 de agosto de 1972, hemos visto que no es fácil servir a Dios en todas las áreas, pero también hemos visto sus victorias, como Dios nos ha sacado de apuros, como Dios está con nosotros en todo. En ocasiones, yo decía recientemente, cuando en situaciones difíciles, sumamente difíciles,
que llegan muchas veces inesperadas. En el momento Dios trae versículos a nuestra mente, versículos apropiados para el momento, para lo que estamos viviendo. A veces vamos manejando en el freeway, en la autopista, y de repente, por un milésima de segundo, Dios nos libra de un accidente. Claro, si el día que nos toque, nos toca, nos tiene que llevar, pero mientras tanto, mientras no nos toque, el Señor nos guarda. Y cuando pasan esas cosas, lo primero que viene a nuestra mente, versículos apropiados para el momento, para lo que se está viviendo. Entonces, es la gracia de Dios. Y eso nos ayuda a crecer y vamos desarrollándonos y vamos subiendo peldaño en peldaño, porque la vida cristiana es como una escalera. Y vamos subiendo de peldaño en peldaño, en peldaño en peldaño, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Hasta que lleguemos a la estatura, dice la Biblia, del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Claro, en esta tierra nunca vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Eso será cuando Cristo venga por su iglesia, nos lleve a su presencia. Pero vamos de aumento en aumento, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo es el día perfecto? Cuando el sol está al mediodía, en el cenit, en su mero apogeo. Y ahí comienza otra vez a descender. Entonces, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Punto número 4, hijos del diablo y de nadie más. Y entonces Jesús, ante la discusión que había, les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice Cristo. Con esa ternura, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí se las dejó ir, pero bien directa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida, dice, desde el principio. Y ha permanecido y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado?, les dice Jesucristo. Jesucristo es el único hombre que vivió 33 años en medio aquí en la tierra, sin pecado. El único hombre sin pecado. Primero, nació bajo la gracia del Espíritu Santo. No nació de voluntad de varón. Entonces, el hombre que podía decir abiertamente: yo no tengo pecado, no pueden señalarme de pecado. El único. Y les dice: porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado?, les pregunta. Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Abraham, decían ellos que era su padre, pero Jesús les deja claro que no son hijos de Abraham. Y si no son hijos de Dios, de alguien más tienen que ser. En esta vida hay dos caminos: el camino a la vida eterna y el camino a la perdición. Dos caminos hay: uno para la salvación y el otro para la perdición. El verdadero camino es Jesucristo. El verdadero camino es Jesucristo. Y la única manera de ser libres del pecado es recibiéndole en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Repito, no es religión. No es la religión. Y vuelvo a decir lo mismo: la religión es hecha por los hombres, va de abajo para arriba, es un esfuerzo humano para buscar a Dios. Y no lo encuentra, porque el hombre por sus medios no puede encontrar a Dios. Aunque nos dicen religiosos, yo lo entiendo eso. Semánticamente nos dicen religiosos, pero no somos religiosos. Que sí puede
puede hacerse religión dentro de la iglesia, claro que sí. Los creyentes, dije, los que no están comprometidos, los que no son verdaderos discípulos. Porque hay gente religiosa en las iglesias, claro que las hay. Claro que las hay. Hay gente en las iglesias, en las congregaciones aún cristianas, que son más religiosos que cristianos porque quieren llevar las cosas a la manera de ellos, por dogmas humanos. A veces aplican cosas que no son bíblicas. Yo decía la vez pasada que hay muchas cosas que se pueden hacer y pueden ser buenas, la intención puede ser buena, pero si no tiene base bíblica, ¿okay? Aunque la intención sea buena y se puede hacer, pero no se puede enseñar a que otros hagan eso. Yo lo puedo, si mi corazón me dice que lo estoy haciendo está bien, ¿okay? Puedo incluso inculcarle a mis hijos mientras ellos son pequeños. Pero ya una vez ellos tienen uso de razón y entienden las cosas, no tienen que hacer las cosas forzosamente como nosotros pensamos. Repito, cualquier cosa que nosotros practiquemos, enseñemos, si no tiene base bíblica, no es una enseñanza que se puede aplicar o demandar de otros. Todo lo que decimos tiene que tener base bíblica. Y repito, por muy bien que parezca, aunque la intención sea buena, y aún en la iglesia se hacen muchas cosas que no tienen base bíblica. Y a veces los hermanos afirman una cosa, dicen otra, pero yo le digo en primer lugar en qué se basa en la Biblia. Deme el versículo, deme el texto. Solamente porque usted lo piensa así, o solamente porque así lo aprendió, porque así se lo enseñaron. ¿Okay? No. Todo lo que enseñamos tiene que tener base bíblica. Si no tiene base bíblica, no podemos. Puede ser que la intención sea buena, repito. Y quizá lo podemos hacer si nuestra conciencia nos dice que está bien. Pero el hecho que yo lo haga no quiere decir que se lo demande a otros. Porque entonces estoy imponiendo yo mi propio criterio, estoy imponiendo yo mi propio criterio. Pero si tiene base bíblica, entonces sí. Y no solamente un versículo, porque un versículo no hace una doctrina. Solamente porque haya un versículo que dice esto, pero hay que compararlo con otros versículos, con otros pasajes. Para que sea una doctrina tiene que estar dicha en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dicha por los patriarcas, dicha por los apóstoles, dicha por Cristo especialmente. Pero solamente un versículo no hace una doctrina. ¿Okay? No podemos decir, mire, la Biblia dice aquí solamente por ese versículo. Puede ser una enseñanza, pero no mejor dicho, puede ser una alusión, pero no una doctrina. ¿Okay? Entonces, hay que compararlo con otros. Por eso, cuando estudiamos hermenéutica, se nos enseña el contexto, el pretexto. ¿Okay? Si vamos a leer un versículo, hay que ver qué dice primero, antes y después, qué dice después. Y respaldarlo con otros. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pero volviendo al tema, ahora no les basta decir que son hijos de Abraham, sino de Dios. Y Jesús les dice, si fuesen hijos de Dios, deberían amar a Jesús, no entenderían el lenguaje de Cristo, según las palabras de Cristo. Y Pablo dice, pero el hombre natural, y eso es uno de los versículos claves, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Okay? Repito, pero el hombre natural no puede o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Entonces Jesús reitera que eran hijos del diablo, a quien más con sus hechos trataban de agradar. No eran hijos de Abraham. Y si no eran hijos de Abraham, tampoco eran hijos de Dios.
Le creían más al diablo que a él. Y le reta a señalarle algún pecado si él es el Hijo de Dios. Porque él es el Hijo de Dios. Entonces, el Señor primero trataba pero ya cuando ellos se ponían en esa condición, les dejó ir bien directo. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque hacen las cosas del diablo. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Ya dijimos que Abraham se conoce como el amigo de Dios. El quinto punto es la afirmación de la divinidad del Hijo. Y continuando siempre dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, que tienes demonio? Respondió Jesús, les dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga, otra vez están entendiendo literalmente. Literalmente. ¿Okay? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo sus palabras. Así que si conocemos a Dios, guardamos y vivimos su palabra. Si conocemos a Dios y guardamos su palabra, somos discípulos de Cristo. No somos creyentes, porque repito, también las iglesias están llenas de creyentes. Hay muchos creyentes. Pero hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Por más que trataran de encontrar algo malo en Jesús, no lo encontraban. Más bien ya estaban desesperados porque no encontraban nada de qué acusarle. Le dicen ser poseedor del demonio porque les hablaba de no morir espiritualmente. Ellos entendían que cuando él hablaba de no morir, ellos decían, Abraham murió y porque los profetas murieron. Y tú dices, entonces él está hablando espiritualmente a nosotros, los creyentes. Si bien morimos físicamente un día, porque obviamente un día vamos a morir físicamente si el Señor no ha venido, pero nosotros pasamos de muerte a vida. Me gusta mucho ese canto clásico, Los Voceros de Cristo, que dice, a un alegre despertar. O sea, la persona cierra los ojos en esta tierra y despierta en la presencia del Señor. Y entonces Jesús les reitera ser el glorificado por el Padre, el Dios que ellos no conocían. A ellos les era imposible tratar con la humildad de Jesús, producto de su sometimiento al Padre. En ellos lo que había era arrogancia, pero en Jesús había humildad y sencillez. El pecador siempre va a mostrar evidencia de su relación o amistad con el diablo. Ese es evidente, se nota, las actitudes, las ideas, su forma de pensar, todo. Se ve la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El que no es cristiano más piensa humanamente en lo material, en las cosas de este mundo, pero el cristiano en todos sus hechos, sus actitudes, su lenguaje, todo es en base a la palabra del Señor. Así que Jesús les reafirma de nuevo que Él no busca su propia gloria, sino la del Padre. Nosotros siempre decimos en iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya, aleluya es gloria a Dios. Y siempre estamos adorando y glorificando, y toda la honra y toda la gloria se la damos a Dios. No es para nosotros. Mientras que el que no es cristiano quiere endiosarse a sí mismo, alimentar su ego, alimentar su yo. ¿Okay? Y ahí viene la canción aquella antigua de cuando yo estaba muy pequeño, la escuchaba, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Pero yo quiero decirte que yo sí me parezco a Cristo. Yo sí tengo a quien parecerme, me parezco a Cristo. Y si tú quieres parecerte a Cristo, todo lo que tienes que hacer es recibirle en tu corazón. Ya para ir finalizando el Hijo y la promesa cumplida es el punto 6, en Él. Entonces, y Jesús le sigue diciendo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y no lo vio, y se gozó. Entonces dijeron los judíos,
aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Aleluya. Antes que Abraham fuese yo soy. El verbo eterno. El verbo eterno. El que siempre existió. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios todavía. Cuando llegó el tiempo, Él mismo salió para entregarse. Él mismo salió para entregarse. Así que nuevamente siguen sin entender el lenguaje espiritual de Dios. Siempre digo, y aquí creo que lo repetí la semana pasada, que yo he escuchado muchas personas que conocen de Biblia, conocen Biblia, y le enseñan en la radio, yo lo he visto, pero no son cristianos, nunca se han convertido a Cristo. Y enseñan la Biblia. Y dicen versículo tal versículo, que primer libro de Crónicas, que el primer libro de Samuel, que Pablo, que esto, hablan de la Biblia. Tienen los versículos de memoria, pero no están convertidos. Su mensaje es vacío. Su mensaje es vacío. Como un locutor, que no va a decir su nombre, y tampoco la radio aquí en Los Ángeles, no sé si todavía estará, pero cuando yo venía hace ya unos años, unos 15 años atrás, de estudiar la noche, como son las 9 de la noche, cansado, encendí el radio en el carro. Y salió un programa de un locutor que estaba dando consejería matrimonial. Y hablaba de versículos bíblicos también. Y muchas mujeres al aire, ahí contándole intimidades y él dándoles consejos. Pero algo me decía a mí. Y cuando ya estaba por terminar su programa, dijo que él tenía 4 divorcios. ¿Qué podía aconsejar una persona con 4 divorcios? ¿Qué consejería matrimonial para una persona con 4 divorcios? Pero lo que más rebasó el vaso fue cuando dijo, no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el amor se acabe. ¡Wow! El consejero matrimonial, el que las mujeres le llamaban y le contaban sus cosas al aire, al aire en la radio, y dando consejos y usando versículos de la Biblia y tanta cosa. Y ahora resulta que él mismo confiesa al final que tenía 4 divorcios. Una persona con 4 divorcios, ¿qué experiencia qué consejo puede dar? ¿Ok? Y él dijo, no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el amor se acabe. Entonces se acabó el amor, se acabó todo. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Esas son doctrinas diabólicas. ¿Okay? ¿Y qué los hijos que quedan? ¿Y qué los hijos que quedan? ¿Okay? Entonces, nosotros entendemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. En salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Pero él está enseñando y conocía la Biblia. Entonces lo mismo pasaba con ellos. Ellos querían entender lo que Jesús les decía literalmente, con razonamiento humano, pero no a la luz del Espíritu Santo. Y él dijeron, no tenés ni 50 años y dice que has visto a Abraham, y que antes que Abraham fuese yo soy. El verbo eterno de Dios. Jesús le reafirma que él no se limita a la edad física, él es antes de Abraham. Y ahora trataron, dice, de apedrearle, pero él se había desaparecido. Bueno, en conclusión, todos vivimos inmersos en el quehacer de la vida, y aún siendo cristianos, también necesitamos que se nos recuerde lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, el caso que hemos visto hoy es evidente que en los judíos que disputaban con Jesús prevalecía más el prejuicio religioso, y eso les impedía entender que Jesús es el Hijo de Dios. La mejor manera de entender el propósito de Dios en Jesús es obedeciendo su palabra a los que los oponentes de Jesús no estaban dispuestos a aceptar,
y por tanto el diablo le cegaba más su mente. Cuando es así, el diablo cega más su mente. Entonces, de ahí la necesidad de creer más en Cristo. En Él se encuentra la verdad espiritual. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Entonces, con esto estamos terminando. En esta mañana dije 16 de octubre 2025. Esperamos que esta palabra haya llegado a tu corazón. Estas transmisiones las hacemos una vez por semana. Podríamos hacer segmentos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Pero tendríamos que hacerlo más constante, más seguido. Entonces yo creo que lo mejor es un estudio como este del día de hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a estar concluyendo, pero antes queremos preguntar si hay un corazón que quiere conocer de Cristo. Si tú no estás seguro de tu salvación y sabes muy bien que si mueres hoy, no sabes a dónde vas. En este momento, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Recíbeme en tu seno, en tu corazón, tu brazo. Que el Señor dice: venid a mí todos los cargados y trabajados de la vida, que yo os haré descansar. Si tú te has apartado del Señor, el Señor te espera como el hijo, como el padre al hijo pródigo. ¿Ve? Así que vamos a estar orando en el nombre del Señor. Pero antes vamos a ver aquí, hay personas que se conectaron. Mi hermana Victoria Monroy, siempre pendiente. Janet de Miramontes. Marco Antonio Franco, Dios le bendiga, hermano Franco. Seguimos orando por usted. Reina Sagastume, una de nuestras miembros de la iglesia en el pasado. Patricio Pérez, el pastor Patricio Pérez, Dios le bendiga. Muy bien, entonces vamos a estar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana preciosa por esta oportunidad que nos da de poder llegar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Donde quiera que estén, Señor, donde quiera que haya un alma necesitada en este momento, Señor, pon tu mano, restaura esa vida. Oramos, Señor, por las personas que están viniendo a Cristo, por los que te van a creer en ti, Señor, cuando en este momento o cuando vean esta transmisión. Oramos también, Señor, por los presos, por los enfermos en los hospitales y por tantas necesidades. Oramos por los países, oramos por Estados Unidos. Oramos, Señor, por nuestros países también, en cualquier lugar del mundo. Oramos por los gobiernos, en el nombre de Jesús. Aquí en Estados Unidos oramos por el presidente. Aunque sabemos, Padre, que las cosas no están como quisiéramos, pero sabemos, Padre, que tú lo has puesto ahí. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos, Señor, por todos aquellos, Padre Santo, que hacen gobierno en cualquier lugar del mundo. Así que en el nombre de Cristo oramos por las personas, por Victoria Monroy, mi hermana, por Janet de Miramontes, por hermano Franco, Antonio Franco, uno de nuestros estudiantes de nuestra escuela de teología, una Reina Sagastume, por pastor Patricio Pérez. Dios le bendiga, un abrazo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube. Ahí quedan. Nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21. Ahí está nuestra iglesia. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, lo que se conoce como Instituto Bíblico, donde líderes de otras iglesias y pastores vienen a estudiar con nosotros. De hecho, a principio de la primera semana de diciembre vamos a tener creo que va a ser tercera graduación, donde vamos a graduar estudiantes de nivel básico y también licenciatura. Muy bien, así que nuestra próxima transmisión será el domingo del templo. Dios les bendiga grandemente. Reciban un saludo a mi esposa, que es quien está pendiente de la cámara, y hasta la próxima.